Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos, soy Dani y vamos con el episodio número 13 del informativo colchonero para amenizar un poco este arranque ya de parón de selecciones. La verdad es que yo me esperaba que iban a ser días bastante tranquilos porque estas últimas semanas tampoco está habiendo mucha información, muchas noticias en cuanto al Atlético de Madrid. Obviamente ha habido muchos partidos, Copa del Rey, Champions, Liga, pero en cuanto a información como tal, de fichajes o de otras noticias, tampoco estaban siendo semanas muy prolíficas. Pero sí que es verdad que, pues en este arranque de parón de selecciones, tanto ayer como hoy, como mismamente el pasado fin de semana, han surgido noticias importantes, incluso hablando de mercado de fichajes, de rumores de jugadores que interesen al Atlético de Madrid, como son el caso de Petar Susic, el centrocampista del Dinamo de Zagreb, para, bueno, reforzar y rejuvenecer la plantilla del Atlético de Madrid. También el caso de Herzog, central de Las Palmas, como posible reemplazo de Azpilicueta. Vemos a Azpilicueta y a Reinildo porque se habla incluso de que pueden ser sus últimos meses en el Atlético de Madrid. Con Azpilicueta parece que no hay ni conversaciones para renovar, ahora lo comentaremos. Y de Reinildo es verdad que se habló de una renovación, pero está bastante estancada. Y vemos también a Griezmann y a Correa, dos figuras importantísimas en el Atlético de Madrid, porque cada día que pasa crece más el rumor de que Antoine Griezmann se va a marchar del Atleti rumbo a la MLS. Vamos a hablar de ese tema y de la última información que manejan en Radio Marca. Y también, hablando de Correa, parece que River Plate volverá a insistir en el argentino de cara al próximo mercado de enero. Así que noticias, ya digo, importantes. Son todas estas las que vamos a comentar en este episodio, pero aún hay más informaciones relevantes. Así que nada, yo creo que podemos empezar con este informativo colchonero episodio número 13. Vamos directamente con Antoine Griezmann porque, ya digo, no es un rumor de estos últimos días, estamos viendo una versión algo baja, de un nivel bajo de Antoine Griezmann, sino yo creo que esto pues se está hablando ya desde el inicio de temporada, incluso desde la temporada pasada. La posible salida de Antoine Griezmann rumbo a Estados Unidos. Él mismo ha dicho en muchas entrevistas que le gustaría terminar su carrera en la MLS. También excompañeros suyos de selección francesa como Olivier Giroud ha insistido en que le encantaría que Griezmann jugase con él en el LAFC, en Los Ángeles FC. Hemos hablado también bastante de ello en los últimos informativos colchoneros, pero hay que decir que pues cada día que pasa este rumor de esta salida de Griezmann se va acrecentando, sobre todo viendo un poco, ya digo, el bajo nivel de Griezmann. No estamos viendo una versión genial del francés esta temporada en el Atlético de Madrid. Y bueno, justo después del partido ante el Mallorca el pasado domingo, en Radio Marca, el periodista Miguel Ángel Méndez decía lo siguiente: claramente va a ser su último año en el Atlético de Madrid y se va a marchar a la MLS. Tengo la seguridad de que se va a marchar cuando acabe la temporada y a veces tengo la sensación de que se puede ir en enero para comenzar la temporada ya en marzo. A mí lo de que se vaya en enero pues no me cuadraría demasiado. Yo creo que dejar escapar a Griezmann, por mal que esté de nivel a mitad de temporada, sería bastante negativo para el Atlético de Madrid. Si tiene que salir, mi sensación personal es que podría ser en verano, ya cuando termine la temporada. Es posible que se quede, ¿eh? Es posible que Griezmann siga en el Atlético de Madrid para otro año más, pero yo creo que ya son muchos los aficionados del Atleti que lo pensamos. También creo que muchos periodistas han hablado de este tema, incluso en AS pues también han insistido en que es muy posible que sea la última temporada de Griezmann en el Atlético de Madrid. Y ya digo, la posibilidad está ahí. Yo creo que estamos ahora mismo en el ocaso de la carrera de Griezmann. Ya tiene 33 años. Es verdad que sigue siendo importantísimo para el Atlético de Madrid. Mismamente en el partido ante el PSG en el Parque de los Príncipes dio esa asistencia. Después de haber hecho un muy mal partido, dio esa asistencia a Ángel Correa. Pero no estamos viendo ese Griezmann de que cada partido es el mejor jugador del Atlético de Madrid. Así que, oye, yo opino que si tiene que ser la última temporada del Atlético de Madrid, se le debería hacer un buen homenaje al francés. Creo que estos últimos mercados el Atleti ha tenido que mirar de reojo a quién podría ser su reemplazo, un jugador franquicia para el Atleti en los próximos años, como bien lo ha sido Griezmann todas estas temporadas. Y creo que, para mí, mi opinión es que Julián Álvarez debería ser ese futbolista. Ya lo dije cuando empezó a sonar, el argentino, cuando llegó al Atlético de Madrid. Creo que Julián debe ser ese jugador franquicia, como digo, que pueda reemplazar a Griezmann. Así que, con los deberes ya quizás hechos por parte del Atlético de Madrid, ya solo queda por ver cuándo va a ser el final de Griezmann en el club.
Así que nada, dejadnos en comentarios, vosotros qué opináis, ¿creéis que efectivamente esta es la última temporada de Griezmann en el Atlético de Madrid? Ya digo, es una sensación que no solo tengo yo, creo que tienen muchos aficionados, he leído por redes sociales, así que eso, dejadnos en comentarios vuestra opinión al respecto. Y hablando de delanteros importantes, y yo diría que icónicos en el Atlético de Madrid, hay que hablar, creo, de Ángel Correa. También sigue siendo importante, aún siendo suplente, pero marcando diferencias con goles, lo hemos visto este año en San Mamés, ante el Athletic, lo hemos visto en el Parque de los Príncipes ante el Paris Saint-Germain. Y otro delantero, como con Griezmann, hablamos de una posible salida del argentino porque Javi Gómara, en Mundo Deportivo, pues ha rescatado la información que llega desde Argentina. Desde Argentina insisten en que Marcelo Gallardo sigue deseando contar con Correa para su River Plate. Hay que recordar que Marcelo Gallardo, el técnico argentino, ya intentó su fichaje para Al Ittihad, en Arabia Saudí. Finalmente ese movimiento no se dio en enero de este mismo año, hace ya bastantes meses, y de hecho incluso en agosto, a finales de agosto, volvió a sonar Correa para River Plate, una vez que ya Marcelo Gallardo llegó al cuadro argentino, así que bueno, la posibilidad está ahí también. De hecho, Javi Gómara dice que River Plate va a volver a intentar su fichaje ya en enero, en el mercado de invierno mismamente, así que bueno, como con Griezmann, lo hemos dicho antes, la posibilidad también para Correa está ahí. Es verdad que con Ángel Correa siempre pasa lo mismo. Hace años ya estuvo a punto de irse al Milan, no se fue. Ha estado a punto de irse a Arabia Saudí en un par de ocasiones y no se ha ido. Y finalmente siempre sigue pues siendo importante para el Atlético de Madrid. Así que pues veremos a ver cómo avanza todo esto, pero ya digo que Marcelo Gallardo es un enamorado, parece de Ángel Correa, lo quiso para el Al-Ittihad, lo quiere para River Plate y comentan desde Argentina que en enero lo van a volver a intentar. Veremos a ver cómo avanza la cosa, pero también como con Griezmann creo que sería bastante negativo que el Atleti se desprendiese de Correa por todo lo que aporta, ya no solo esos goles, sino también saliendo de los banquillos, siempre suele ser un revulsivo muy importante para el Atlético de Madrid. Así que hemos arrancado con Griezmann y con Correa, con esos rumores de posibles salidas, ya veremos a ver qué ocurre. Y claro, el Atlético de Madrid, uno de los objetivos, y han insistido mucho en relevo de esto, es rejuvenecer toda la plantilla del Atlético de Madrid. Y desde el club estarían incluso mirando a opciones de Alemania, de la segunda división alemana. Este que vemos en pantalla es Ibrahim Maza, el delantero atacante argelino. Puede actuar en banda, en la media punta. Está en el punto de mira del Atlético de Madrid, según ha informado en AS Picu Díaz. También hay otros equipos importantes interesados, grandes de la Bundesliga. Leicester, Brentford, Olympique de Marsella están atentos, muy atentos al futuro de Maza. Tiene tan solo 18 años, ya digo, con el tema de rejuvenecer la plantilla del Atleti parece que quiere ponerse las pilas. Lleva 3 goles y 2 asistencias este año, esta temporada en la segunda división de la Bundesliga. Tiene contrato con el Hertha Berlín hasta 2027, así que bueno, como posible fichaje también queda en un punto bastante prematuro. Interés del Atlético de Madrid, ya veremos a ver cómo avanza, porque también hay otros equipos interesados. Ya digo, no puedo comentar mucho más de este jugador, de Ibrahim Maza, porque no lo tengo muy visto, no tengo muy vista, con perdón, la segunda división alemana, así que oye, si hay alguien que lo conozca más a fondo, pues nos podéis dejar en comentarios. Ya digo que el objetivo primordial parece del Atlético de Madrid es rejuvenecer el equipo. Lo han comentado en relevo en algunos artículos que han sacado esta misma semana. Comentan que además de por el tema de la edad, también quieren mirar un poco al tema del salario, porque si se van jugadores veteranos con salarios importantes y llegan jugadores jóvenes con unos salarios un poco más bajos, pues yo creo que el Atleti ganaría en cuanto a la edad de la plantilla y también en cuanto al tema económico. Y es por eso que ha empezado a sonar para el centro del campo Petar Sušić, no confundir con Luka Sušić, que es el centrocampista de la Real Sociedad. Son primos estos dos futbolistas, pero en relevo a quien han nombrado es a Petar Sušić, centrocampista del Dinamo de Zagreb. Han sido los periodistas Marcos Durán y Alfredo Matilla que han insistido en ese objetivo del Atleti en rejuvenecer el equipo y que el club habría puesto sus ojos en Sušić para el centro del campo. Hay que comentar aquí que, bueno, la verdad es que parece que Mijatovic estaría actuando un poco como intermediario del posible fichaje. Habría recomendado su contratación a Carlos Bucero, con el que ya trabajó, de hecho, cuando estaban juntos en la dirección deportiva de Real Madrid en los años 2000. Y, bueno, es un centrocampista croata, aunque él nació en Bosnia, pero está jugando ya con la absoluta de Croacia, formando un doble pivote bastante interesante junto a Luka Modric. Este año también está jugando Champions League con el Dinamo de Zagreb.
Y además del Atlético de Madrid, según apuntan en relevo, hay otros grandes equipos de Europa que están bastante interesados. No es la única alternativa que maneja el Atlético de Madrid para el centro del campo, pero sí que es una de las opciones que más gustan al Atleti. Hay que decir que el Dinamo de Zagreb, su actual club, como ya he dicho, ya rechazó en verano ofertas de unos 10 millones de euros por Susic. Una de ellas fue, por ejemplo, la del Como italiano, la del equipo de Cesc Fábregas, porque el Dinamo de Zagreb pensaba que, bueno, sería bueno no dejar marcharle ya en verano, sino tenerle una temporada más jugando incluso Champions, porque se iba a revalorizar. Ahora mismo vale 3 millones de euros según Transfermarkt, y la verdad es que tuvieron razón desde el Dinamo de Zagreb, porque ahora mismo, con las actuaciones que está teniendo tanto con la selección como con el Dinamo de Zagreb, parece que se está revalorizando bastante. Hay que decir que, según apuntan aquí en este artículo de relevo, pues es un futbolista que puede actuar como pivote único, también en un doble pivote, como está haciendo ya digo en Croacia, incluso como interior. Es un jugador bastante versátil para el centro del campo. Incluso de lo que más destacan es su intensidad e incluso su aguante físico, porque es uno de los jugadores que más kilómetros recorre de su equipo. Está en torno a la media de 12-13 kilómetros, que es más o menos lo que suele hacer Koke en casi todos los partidos, y creo que podría ser un perfil de futbolista, según lo que he leído, ya digo que no lo he visto demasiado, que según apuntan puede interesarle bastante a Diego Pablo Simeone. También es muy joven, tiene tan solo 20 años. Bueno, perdón, 21 años recién cumplidos. Y ya digo, es una de las opciones que manejaría el Atlético de Madrid para el centro del campo. Petar Susic. Bueno, el Atlético de Madrid pues está interesado en reforzar el centro del campo. Ya lo estuvo a finales del mercado de verano, no lo hizo, y ha sonado últimamente Luis Milla, Samu Costa, también Johnny Cardoso del Betis, que hablamos de él en el anterior episodio del informativo Colchonero. Así que Susic, opción joven, que también se suma a esa lista de posibles centrocampistas que interesan al Atlético de Madrid. Claro, ¿con qué dinero pueden ir a por Susic desde el Atlético de Madrid? Quizás con el dinero que pueda dejar Vermiren. Y es que vamos a repasar un poco cómo le está yendo en Alemania. Y es que, bueno, de hecho en Sergio Picos, perdón, ha sido quien ha escrito sobre el belga. Ha dicho que ya ha participado en 13 de los 14 partidos en los que ha estado disponible con el Leipzig. Ha sido titular en los últimos 6 de los últimos 8 partidos, Vermiren con el equipo alemán, y es por ello que, según va acumulando minutos, según va acumulando partidos jugados, está más cerca de ser ya definitivamente traspasado al Leipzig. Hay que recordar que se marchó cedido por 3 millones y que el trato incluía una obligación de compra en torno a cierto número de partidos jugados por Vermiren. Pues tal y como decimos, pues está jugando partidos, y esos partidos suman para que el Leipzig pueda ya comprar por 20 millones de euros a Vermiren. Como dice aquí Sergio Picos, esos 20 millones de euros quizás son para invertirlos en el centrocampista que pueda llegar, porque ya digo, no ha llegado nadie, creo, como tal para sustituir al propio Vermiren. Gallagher yo creo que sustituye más a Saúl. Vermiren es verdad que no estaba teniendo casi minutos en el Atlético de Madrid, pero sí que echan falta, creo, ese pivote, el Atleti todavía, que lleva sin fichar muchas temporadas. Así que, oye, 20 milloncitos que llegan por Vermiren podrían estar bastante bien. No estoy siguiendo mucho su nivel en Alemania. Es verdad que si está jugando tanto es porque está convenciendo al entrenador del Leipzig, pero sí que es verdad que tampoco parece que la esté rompiendo demasiado, como por ejemplo quizás Samu Morodion, que sí que lo estamos viendo en el Porto, no está siendo ese el nivel de Vermiren en el Leipzig. Bueno, hemos hablado antes de Susic para rejuvenecer el centro del campo. También obviamente el Atleti quiere rejuvenecer la defensa, la zaga. Y es que en relevo Mateo Moreto ha apuntado que el Atleti estaría buscando 1 o 2 centrales para los próximos mercados. ¿Por qué? Porque es muy probable que haya bastantes salidas en la defensa. Una de ellas es la de Azpilicueta. Quizás estemos ante la última temporada del Navarro en el Atlético de Madrid, según informa Mateo Moreto. Las partes, tanto el club como el jugador, aún no han hablado de una posible renovación, y como digo, el club ya estaría buscando su posible reemplazo, del que ahora hablaremos a continuación, para la próxima temporada. Entre Azpilicueta y el Atlético de Madrid sí que es verdad que hay una muy buena relación, y sea cual sea la decisión final, se va a tomar en máxima colaboración y con el máximo respeto, según apunta el periodista italiano. Así que, bueno, si no han hablado aún de una posible renovación, y Azpilicueta es verdad que está teniendo problemas de lesiones, no es titularísimo, aunque es verdad que siempre destacamos que cada vez que sale al campo rinde bien y compite muy, muy bien para la defensa del Atlético de Madrid, no parece que el club
esté pensando en Azpilicueta como una opción más para la próxima temporada, para ya la 25-26, y si están buscando rejuvenecer el centro del campo, también creo que deberían rejuvenecer la defensa. Sería un poco incongruente, ¿no? Que Azpilicueta siguiese en el Atlético de Madrid, aun con todo el respeto que le guardamos al navarro, pero es bastante posible que ya a partir de junio deje de pertenecer al cuadro colchonero. Ya digo que el Atleti está buscando reemplazo para Azpilicueta y ese podría ser Juanma Herzog, central de Las Palmas, que ya en anteriores episodios hemos hablado de él, porque en Marca informaron que el Atleti ya hizo una oferta por Herzog a Las Palmas en el pasado mercado de verano, que rechazó el equipo canario. Era una oferta de unos 5 millones de euros. También el Valencia estaba bastante interesado en él, aunque el cuadro che parece que se habría bajado de esta puja por Herzog, y ha sido en relevo Alfredo Matilla y el propio Mateo Moreto quien han informado que el Atlético de Madrid aún no se ha olvidado de este central, de Herzog, para ocupar ese puesto, que dejaría libre César Azpilicueta. Es una de las opciones que se manejan para rejuvenecer la defensa, como digo, y el deseo de Las Palmas es verdad que es renovarlo. ¿Por qué? Porque termina contrato en 2025 ya, pero es verdad que en ese contrato tiene una cláusula de renovación que puede ejercer Las Palmas unilateralmente por 2 años. Esto no quiere decir que se vaya a quedar esos 2 años, sino que Las Palmas obviamente quiere sacar algo de dinero por Herzog y que no se marche libre la próxima temporada. El Atlético de Madrid sigue pensando en él. También, como hemos dicho con Susic, por insistencia de Mijatovic, parece que están hablando bastante Carlos Bucero y el exfutbolista del Real Madrid, y el propio Mijatovic habría aconsejado también este fichaje de Herzog, y el Atleti, para acometerlo, estaría barajando 2 opciones: convencer al futbolista con un contrato de 4 o 5 años y un sueldo acorde a la élite, que sería obviamente mayor que el que está teniendo ahora mismo en Las Palmas, o la otra opción es subir la oferta que ya hizo al cuadro canario, que ya digo, era de unos 5 millones de euros, subiría su oferta al Atlético de Madrid para llevárselo ya, no sé si en enero o el próximo mercado de verano. Central muy joven, Herzog, 20 añitos tiene tan solo. El año pasado fue el de su debut en primera división, marcó un par de goles en partidos muy seguidos, pero tampoco es que esté teniendo muchos más minutos. Se ha quedado un poco como el tercer, cuarto central de Las Palmas, no está jugando demasiado, incluso ahora con Diego Martínez, así que es muy posible que el Atlético de Madrid, viendo esto, intente el fichaje de Herzog y pueda intentar convencerlo. Así que eso, Herzog es una de las opciones que maneja el Atleti para reemplazar a Azpilicueta en la zaga para las próximas temporadas. Otro futbolista que podría estar ante su última temporada en el Atleti es Reinildo, y es que ya se ha hablado mucho de que el mozambiqueño y el Atlético de Madrid están negociando para su renovación, pero Mateo Moreto ha informado en ese mismo artículo en el que hablaba de Azpilicueta, ha dicho el periodista italiano que esa negociación para renovar a Reinildo está bastante estancada. Es bastante posible que las partes sigan hablando a partir ya de 2025, pero aún no hay ningún acuerdo, así que ya sabéis que si no se llega a ese acuerdo, Reinildo se marchará libre, gratis, ya en el mercado de verano del año que viene. Veremos a ver qué ocurre. Yo creo que el Atlético de Madrid va a intentar, por lo menos, seguir negociando con él una renovación para, no sé si quedárselo, que yo creo que podría ser una opción interesante para tener en plantilla, o para venderlo y sacar algo de dinero y que no se marche totalmente gratis. Así que así está la cosa ahora con Reinildo, esa negociación actualmente estancada para la renovación del mozambiqueño. Un defensor que ya se marchó del Atleti este pasado mercado de verano es Mario Hermoso, y ojo a lo que apuntan desde Marca, ha sido Álvaro Roca el que ha informado que el Real Madrid habría añadido a Hermoso en su lista de futuribles centrales que interesen al club blanco. El futbolista vería con buenos ojos volver a la Liga, a pesar de su buena aclimatación a la Serie A, a la Roma. Y bueno, traemos esto porque la verdad es que sería bastante llamativo, ¿no? Que Mario Hermoso, después de estar bastantes temporadas en el Atlético de Madrid, se marcha al Real Madrid. Es verdad que él ya jugó en el Real Madrid, es canterano de hecho del Real Madrid hace bastantes años, antes de marcharse al Español. Del Español ya se marchó al Atlético de Madrid. Pero bueno, sabemos que el Madrid está en busca de centrales después de la última lesión de Militao. Tiene bastantes carencias ahí en la zaga. Y como digo, sería bastante llamativo ver a Hermoso de blanco, aunque ya lo fue, pero después de haber pasado tantos años en el Atlético de Madrid, creo que era una noticia también reseñable, ¿no?, que comentar en este episodio del informativo colchonero. Y también otro futbolista que no le están yendo, no estoy diciendo que a Hermoso le estén yendo mal las cosas en la Roma, que de hecho está lesionado actualmente, no está disputando muchos minutos porque está teniendo problemas con las lesiones, pero el que sí que está bastante mal, tema de lesiones, pero también de rendimiento, es Marcos Paulo. Yo creo que cada vez que sacamos este nombre en los informativos, muchos nos recordaréis al brasileño, fichaje del Atleti hace algunas temporadas totalmente gratis, y que ha ido de cesión en cesión y ninguna prácticamente ha funcionado para Marcos Paulo, y la última fue en el RV de Molenbeek, de la segunda división de Bélgica.
Ya informamos, de hecho fue en el episodio del Deadline Day del mercado de fichajes que se marchaba cedido y ha durado, ¿qué? 2-3 meses, porque según ha oficializado el propio RV de Molenbeek, Marcos Paulo y el club belga han rescindido de mutuo acuerdo esta cesión, eso, 2 meses después de llegar a Bélgica, con tan solo 18 minutos jugados. ¿Y por qué hablamos de Marcos Paulo? Porque sigue teniendo contrato con el Atlético de Madrid hasta 2026. Y es que cesión a la que va, cesión en la que fracasa, yo creo que la mejor solución para todas las partes es que rescinda de una vez su contrato, que se desvincule Marcos Paulo del Atlético de Madrid, que pruebe suerte donde sea. Oye, le deseamos toda la suerte del mundo a Marcos Paulo, pero ahora con esta rescisión con el RV de Molenbeek va a tener que volver a la disciplina del Atlético de Madrid. Así que, bueno, un jugador que no cuenta para nada, obviamente, pero que es un poco caso Vitolo, ¿no? Que sigue perteneciendo, aunque muchos lo hayamos olvidado. Antes de seguir con más noticias, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Dejamos de un lado un poco el tema de los fichajes, aunque ya avanzo que al final de este episodio vamos a hablar de un jugador que pudo haber llegado y no llegó al Atlético de Madrid hace tan solo un año, pero nos movemos al terreno deportivo porque siempre nos gusta repasar en esta sección de los informativos colchoneros qué han hecho cada uno de los rivales del Atlético de Madrid en esta edición de la Champions League. Ya solo quedan 4 rivales, 4 partidos para el Atleti. Y vemos justamente en pantalla al próximo rival del Atleti, el Sparta Praga, que empató a 2 en este pasado fin de semana en la Liga Checa ante Mlada Boleslav. Mlada Boleslav 2, Sparta Praga 2. Los goles del Sparta Praga los hizo Olatunji y Kobaut. Así que no le están yendo demasiado bien ni en Champions ni tampoco en la Liga Checa al Sparta Praga. El siguiente rival del Atleti será el Slovan de Bratislava, que ganó, en este caso sí, en la Superliga de Eslovaquia 3-1 al Skalika. Los goles del Slovan de Bratislava fueron de Strelec, doblete, y de copas en propia puerta por parte del Skalika. El partido sin duda más difícil que le queda al Atleti va a ser recibir en casa al Bayer Leverkusen. Pues bien, el equipo alemán empató a 1, de forma sorpresiva creo, ante el Bochum en la Bundesliga. Bochum 1, Leverkusen 1, le empataron en los últimos minutos. El gol del Leverkusen lo hizo Patrick Schick y una vez que ya se han enfrentado tanto al Sparta Praga como al Slovan de Bratislava como al Bayer Leverkusen, el Atlético de Madrid pues cerrará esta fase de Liga de Champions ante el Red Bull Salzburgo, que tampoco está demasiado bien ni en Champions ni en su liga, porque en la Bundesliga austriaca perdió 2-0 ante el Blau-Weiß Linz. Así que este es un poco el resumen de los rivales del Atleti. No han sido partidos demasiado buenos, tan solo para el Slovan de Bratislava, así que yo creo que con el calendario que le queda al Atlético de Madrid, y ojalá que vaya en una línea ascendente, debería ganar, pues digo 3 partidos quizás, ante el Sparta Praga, ante el Slovan de Bratislava y ante el Red Bull Salzburgo. Quizás el del Leverkusen se te puede llegar a complicar porque es un buen equipo, aunque no está al nivel del año pasado, pero sí que debe sacar muchos puntos de esos 4 partidos para estar en la zona más posible, más cercana arriba de esta liga de Champions. Eso en cuanto a la Liga de Campeones. En cuanto a la Liga, por así decirlo, en España, ya sabemos el horario de la jornada 16 en la que el Atlético de Madrid va a recibir al Sevilla en el Metropolitano. Será el domingo 8 de diciembre a las 9. Que claro, hay que hablar de este horario porque de hecho hay que quejarse de este horario porque sí, el Atleti vuelve a jugar un domingo a las 9 después de varias jornadas. Bueno, pero es que juega directamente el siguiente miércoles, Champions. El miércoles 11 de diciembre recibirá al Slovan de Bratislava. Y todo eso incluso a las 7 menos cuarto. Así que el domingo a las 9 juega el Atleti ante el Sevilla. Y el miércoles a las 7 menos cuarto juega ante el Slovan de Bratislava Champions. Me parece muy poco descanso. Y de hecho creo que es el único equipo de Champions que va a jugar un domingo. Teniendo esa semana, ya digo, Liga de Campeones. Me parece ya casi de risa lo que está haciendo la Liga, lo que está haciendo Tebas con el tema de los horarios para el Atlético de Madrid. Parece que lo hace totalmente a propósito, a aposta, perjudicar lo máximo posible al Atleti cuando hay ligas en el extranjero. La Liga 1, por ejemplo, en Francia, recuerdo algunos casos esta misma temporada de equipos que juegan viernes su liga para dar todo el descanso que puedan para la Champions League. Es todo lo contrario a lo que está sucediendo con el Atlético de Madrid. Es que no entiendo lo que le cuesta a la Liga poner al Atleti el sábado. Es que no entiendo muy bien el tema de los horarios. Pero bueno, al final el Atlético de Madrid tendrá que jugar esos partidos. Es verdad que el Slovan de Bratislava no es un partido demasiado exigente. Si llega a ser el partido ante el PSG, pues ya sería la gota que colma el vaso, pero bueno, al final es lo que hay, como siempre decimos, los horarios son los que pone la Liga y el Atleti tiene que aceptarlo, pero debe quejarse, creo, ya se quejó en torno al horario a la Liga por esto. Y hablando de horarios, ya se conoce cuándo va a ser el sorteo del Mundial de Clubes de 2025. Este sorteo va a tener lugar el 5 de diciembre en Miami. Va a ser a partir de las 7 de la tarde hora española. Solo queda un equipo por decidirse.
una plaza que se disputarán Atlético Mineiro y Botafogo, y el que salga campeón de la Liga, de la Copa Libertadores, perdón, va a ser ese equipo que ocupe esa plaza vacante del Mundial de Clubes, pero ya digo, sorteo el 5 de diciembre, parece que todo va según lo previsto, según la FIFA, a pesar de los rumores de que puede no darse este torneo, sí que va a tener ese sorteo. Esperemos que para, ya decimos, lo de Champions, lo de Liga, incluso el Mundial de Clubes, en Copa del Rey, tengamos una gran versión de Julián Álvarez. Le he nombrado antes porque sigo pensando que puede ser el jugador franquicia del Atlético de Madrid para las próximas temporadas, una vez que ya Griezmann no esté. Y es que hay que repasar algunos datos importantes de Julián en este inicio de temporada, su primera temporada en España y en el Atlético de Madrid. Es el futbolista con más goles, 7, en sus primeros 18 partidos con el Atleti desde Luis Suárez. Luis Suárez marcó 11 goles en 2020, así que gran dato de Julián Álvarez, pero otro dato también, un poco también comparándolo con el propio Antoine Griezmann. Con 7 goles y una asistencia, Julián Álvarez ya ha superado el arranque de Griezmann cuando llegó al Atleti en 2014. A estas alturas Griezmann llevaba 5 goles y una asistencia. Julián lo ha superado, como digo, sobre todo dando una sensación de que cada partido que pasa va a mejor, estamos viendo una versión más cercana a lo que vimos en River Plate o en el Manchester City. Es verdad que incluso, y lo he leído en Twitter y estoy totalmente de acuerdo, ha marcado, analizando un poco el dato de Luis Suárez marcó 11 goles en sus primeros 18 partidos en un Atlético de Madrid que jugaba muy, muy bien al fútbol, ese Atleti 2020-2021. Julián Álvarez ha marcado 7 en un Atleti que está jugando bastante mal al fútbol, que tiene que bajar mucho a defender. Julián tiene que recorrer muchos metros para llegar a portería y ha marcado 7 goles. Así que imaginaos si el Atleti mejora el juego, los goles que puede llegar a hacer Julián Álvarez. Quizás algunos esperaban que marcase ya 20-25 goles en esta misma temporada, pero oye, yo creo que hay que ir poco a poco. Julián va aclimatándose, va adaptándose. De hecho, bueno, en el anterior episodio informativo comentábamos que era el principal favorito para llevarse el premio a mejor jugador del mes de octubre. Lo ha hecho, de hecho, una hora después de que subimos ese vídeo el otro día, se hizo oficial que Julián efectivamente ha ganado ese galardón, el jugador 5 estrellas de Mau del mes de octubre para el Atlético de Madrid. Ha dicho en una entrevista, cuando le dan el premio, que efectivamente que cada vez se siente más cómodo en este Atlético de Madrid. El otro día marcó un gran gol con la jugada de Giuliano Simeone, así que yo creo que estamos de enhorabuena de tener a Julián y que además se adapta tan bien al estilo, porque he visto algún que otro mapa de calor de esta temporada de Julián y la verdad es que está por todos lados, en ataque y también en defensa. De Julián Álvarez ha hablado precisamente Rodri Hernández, exfutbolista del Atlético de Madrid, que anoche le entrevistaron en el partidazo Cope al flamante ganador del Balón de Oro 2024, y precisamente, como digo, de Julián Álvarez dijo lo siguiente: el otro día vi a Julián Álvarez, está feliz en el Atlético de Madrid, es un nuevo reto para él, nuestras carreras son iguales, pero hemos tomado un camino inverso. Le dice el periodista en el partidazo de Cope: tú pasaste del Cholo a Guardiola y él pasa de Guardiola al Cholo. Y dice Rodri: no sé cuál es mejor, no sé cuál es, pero son diferentes, digamos. Siempre también ha hablado muy bien de Simeone. Recuerdo una entrevista en DAZN a Rodri que habla de que le enseñó también a ser más leñero en el campo, Simeone a Rodri. En cuanto a los partidos que ve de esta liga, de la liga en España, dice Rodri que él ve 4 o 5, entre los que ve al Atlético de Madrid, por supuesto, dice Barça, Real Madrid, al Atlético de Madrid, también lo estoy viendo también por Julián Álvarez, el Villarreal, de su paso por el equipo amarillo. Y también hablando de su futuro, él deja claro que está muy contento en el Manchester City. No parece que vaya a salir del City en los próximos años, quizás. La verdad es que también, a pesar, es posible incluso de que el City sea sancionado. En ese caso sí que es posible ver a Rodri fuera de Inglaterra, pero él recalca que está bastante a gusto. Pero cuando le preguntan sobre jugar en el Atlético de Madrid para terminar su carrera de la mejor manera posible, ya sabemos que Rodri, canterano del Atlético de corazón, dice: no sé, estaría bastante bien, pero no es la única opción en la mesa. Los madridistas siguen hablando de la posibilidad de fichar a Rodri. A mí me rompería bastante el corazón. Yo, desde que llegó Rodri, a mí siempre me ha gustado, incluso cuando la gente del Atleti, algunos le criticaban, a mí siempre me gustó. La verdad es que su marcha al City por 70 millones dejó una buena cifra, pero fue por la cláusula. Y bueno, al final ha mejorado aún más como futbolista, pero ya se acaba en el Real Madrid. La verdad es que me rompería un poquito el corazón, Rodri. Y también, precisamente por estas críticas que surgieron cuando se marchó, sobre todo, ese mote de Rodrizontal, le preguntan en esta entrevista, en el partido de Cope a Rodri, por ese mote de Rodrizontal, y dice: pues puede ser. Efectivamente, el propio Rodri dice que pudo ser Rodrizontal esa temporada única en el Atlético de Madrid. Dice: puede ser, la verdad.
Yo siempre lo he dicho, ha sido mi área de mejora. Probablemente ser mucho más vertical, más incisivo, ha sido en lo que he tenido que mejorar estos años. Así que él mismo reconoce que, efectivamente, pues Rodri horizontal no era un mote mal puesto para Rodri. Así que ahí están algunas de las palabras que ha dicho Rodri en esa entrevista, sobre todo refiriéndonos al Atlético de Madrid, que era lo que quería rescatar para este informativo colchonero. Vuelvo a recalcar que me alegro mucho de que ganara él el Balón de Oro. Estas 2 últimas semanas ha sido también el tema de conversación en cuanto al fútbol. Y nos gusta también recalcar exfutbolistas del Atleti que lo están haciendo bien, como es el caso de Rodri, pero también como es el caso de Filipe Luis, lateral izquierdo legendario del Atlético de Madrid, y que pocos meses después de coger el mando del primer equipo de Flamengo, ya ha ganado su primer título, campeón como entrenador de la Copa de Brasil. Aquí vemos la imagen, totalmente despeinado, ya creo en la celebración. Ya digo, es que ha pasado muy poco tiempo desde su retirada en el propio equipo brasileño hasta su, carrera como entrenador. Hasta hace nada estaba en los equipos inferiores de Flamengo, ha llegado al primer equipo y con pocos partidos jugados, muchas victorias y el título de la Copa de Brasil. Así que enhorabuena para Filipe Luis porque creo que se está cosechando un futuro gran entrenador. Veremos a ver cuántos años le quedan a Simeone, pero Filipe Luis seguramente va a aparecer como posible futuro entrenador del Atleti. También otro gran entrenador que se está cosechando es Gavi. En este caso en el Getafe, aquí en España, en el Getafe B, para ser más precisos. Ahora mismo el Getafe B es el líder del grupo 5 de Segunda Real Federación. 8 victorias, 1 empate y 2 derrotas esta temporada. Y la verdad es que muchos en Getafe hablan de que es posible que sea el sucesor de Bordalás. De hecho, Gavi se estaría preparando para eso. Es uno de sus sueños, ser entrenador del primer equipo del Getafe, pero el otro sueño, según informa en relevo Manu Amor, es entrenar efectivamente al Atlético de Madrid. Quizás es también otra posibilidad, ¿no? Seguir creciendo en el Getafe B. También tiene muy buena relación con Ángel Torres, presidente del Getafe, que una vez que Bordalás deje el equipo azulón, veamos a Gavi como como entrenador del primer equipo del Getafe, quizás en primera división, y ya en un futuro, quizás también cuando se vaya Simeone, verle como entrenador ya del Atlético de Madrid. Nos hacemos viejos, la verdad, porque estamos viendo a Felipe como entrenador triunfando, a Gavi como entrenador triunfando, a Fernando Torres también haciéndolo muy bien en el Atlético de Madrid B, que ahora hablaremos de ello, Arda Turán incluso en Turquía en el Sport, toda esa camada de futbolistas importantes de ese Atleti 2014-2016 están triunfando como entrenadores, así que una vez que Simeone decida marcharse del Atleti, yo creo que vamos a tener también pues buenos técnicos en la recámara para el futuro del Atlético de Madrid. Como digo, el Atlético de Madrid B de Fernando Torres sigue sumando puntos, en este caso un empate bastante meritorio ante el Murcia 1, Atlético de Madrid B 1, este pasado fin de semana. El gol del Atleti lo hizo Adrián Niño en los últimos minutos, rascando ese puntito. Ya digo, el Murcia es uno de los equipos punteros de Primera Federación y el Atleti se mantiene ahí en puestos de casi playoff. Creo que está sexto ahora mismo, el Atlético de Madrid B. Es verdad que le costó arrancar al principio de la temporada a los de Torres, pero yo creo que poco a poco, con el paso de las jornadas, estamos viendo un Atlético de Madrid B más reconocible, aunque no pude ver el partido, por lo que he leído, tampoco fue un gran partido del Atlético de Madrid. Hablando de la cantera, hay que hablar de Jorge Castillo, el capitán del Atlético de Madrid juvenil de la Youth League, y es que, según han informado en relevo Marcos Durán y Rodra, la progresión de Jorge Castillo no ha pasado desapercibida para el Atlético de Madrid. El club lo considera uno de los jugadores con más futuro de la cantera. Él lleva muchos años en el club, se siente incluso muy identificado con los valores que transmite el Atlético de Madrid, pero esto no quita para que llegue el Real Madrid y lo siga, lo tiene en su recámara, lo tiene en su agenda. El Real Madrid lo sigue desde hace muchos meses, están interesados en él, aunque saben que es un fichaje bastante complicado el de Jorge Castillo, por la relación que tiene el futbolista con el Atlético de Madrid, como ya hemos comentado. Es verdad que termina contrato en julio de 2025, aún no ha renovado, pero sí que ha habido alguna aproximación del Atlético de Madrid para que Jorge Castillo no se marche libre. No es ni mucho menos ni será el último, ni mucho menos, perdón, el primero y ni será el último futbolista del Atleti de la cantera que interese al Real Madrid. Ya hemos visto con Rubén Gómez, el futbolista que con 15 años entrenó con el primer equipo del Atlético de Madrid, otros jugadores que ya se han marchado, como Sergio Mestre, portero que era suplente del Atlético de Madrid, de la cantera del Atlético de Madrid, se marchó al Real Madrid. Jesús Fortea, que ahora está siendo nombrado como el posible lateral derecho titular del primer equipo del Real Madrid, también salió de la cantera del Atlético de Madrid, así que pues la verdad es que Madrid casi está expoliando la cantera del Atleti, porque la verdad es que la academia rojiblanca está teniendo muchísimo éxito estas últimas temporadas. También hay que repasar lo que ha hecho el Atlético de Madrid femenino, aunque en este caso malas noticias, perdió 0-3 ante el Barça, el mejor equipo femenino del mundo sin duda.
Esta derrota yo creo que baja un poco los ánimos del femenino porque también viene de empatar ante el Español y la verdad es que había sido un inicio increíble de liga, ganando prácticamente todos los partidos y ahora estos dos pinchazos pues puede sufrir el femenino, pero oye, yo creo que pues tiene nivel y tiene plantilla para sacar adelante la situación y seguir ahí peleando por los puestos de Champions League femenina. Y como he dicho antes, cuando he dejado un poco de lado el mercado de fichajes, el tema de rumores del Atlético de Madrid, he dicho que iba a cerrar este episodio con un futbolista que pudo haber llegado al Atleti y finalmente no llegó. Es el caso de Timothy Weah. Ya muchos recordáis que precisamente en la gala del Balón de Oro, George Weah dijo en el discurso que él seguía al Atlético de Madrid, que veía los partidos del Atlético de Madrid, era uno de sus equipos, y la verdad es que pudo haber sido su hijo, Timothy Weah, jugador del Atleti. En Tuttosport, Sebastiano Salaroli, intermediario de fichajes en Italia, ha confirmado que el Atleti efectivamente estuvo muy interesado en Timothy Weah y que hubo contactos para convencerlo en el verano del 2023, hace ya más de un año. Pero el futbolista optó por la Juventus tras el consejo de su padre, George Weah, que le aconsejó, bueno, seguir también en Italia, como lo hizo él en el Milan, cuando tuvo su carrera como futbolista. Y la verdad es que creo que recuerdo incluso hablar de esta posibilidad de Weah para el Atlético de Madrid, un futbolista que actúa mucho en banda derecha, incluso como carrilero lateral, también puede ser un jugador muy atacante, y ya veremos si en un futuro vuelve a sonar para el Atlético de Madrid Timothy Weah. Así que nada, con él cerramos este episodio del Informativo Colchonero. Este episodio número 13 que la verdad es que ha tenido noticias importantes, relevantes, llamativas, como por ejemplo hemos empezado con el tema de Griezmann y su posible salida a la MDS, también lo de Correa y el interés de Muñeco Gallardo para llevárselo a River Plate, pero también en cuanto a fichajes el interés en Susic para el centro del campo, en Herzog para la posición de central, si se va a Azpilicueta. Precisamente de Azpilicueta hemos hablado y hemos dicho que ahora mismo parece que es su última temporada en el Atlético de Madrid, no hay conversaciones para renovar. También Reinildo está en duda con ese parón en las negociaciones. Así que esto es un poco lo que hemos comentado en este episodio número 13, además de otras muchas cosas. Ya digo que en este parón iremos sacando más vídeos de este estilo, de informativo colchonero, hablando de más informaciones que vayan surgiendo durante estas semanas sin fútbol. Así que lo dicho, muchas gracias por haber visto este vídeo, tanto en YouTube como en iVoox como en Spotify, y nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido a vosotros este episodio, qué opináis de lo de Griezmann, sobre todo, ¿creéis que es su última temporada en el Atlético de Madrid? También vuestra opinión sobre el tema de Correa, cómo veis la posibilidad de Susic, de Herzog, lo de Reinildo, lo de Azpilicueta, y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, nos hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.